3 muertos y una gran cantidad de heridos. Esta explosión fue devastadora y sacudió a la Ciudad de México, cerca del Puente Concordia, en la colonia Iztapalapa. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, desarticuló la versión inicial del accidente y expuso una trama de terror urbano digna de una película de alto presupuesto. La explosión del camión cisterna que cobró la vida de 10 personas y dejó más de 90 heridos la tarde del 10 de septiembre en Iztapalapa no fue un simple siniestro vial. Fue un acto de terrorismo narcocriminal, calculado y despiadado, un macabro señuelo que quedó al descubierto en una conferencia explosiva donde Harfuch reveló que la tragedia en Iztapalapa fue solo la cortina de humo de algo mucho más grande. La célula criminal conocida como los fantasmas de la capital utilizó el caos para ejecutar secuestros express, extorsiones y asaltos multimillonarios de manera simultánea. Imagina por un momento que estás ahí, en el corazón de Iztapalapa, esa alcaldía que late con el alma de millones de chilangos, donde el tráfico interminable de la calzada Ignacio Zaragoza es parte de la rutina diaria. Son las 2 de la tarde, el calor pegajoso te hace sudar dentro del auto y, de repente, un estruendo que parece el fin del mundo sacude todo a tu alrededor. Una bola de fuego se eleva 30 metros en el aire, lamiendo el puente de la Concordia como una bestia furiosa. En segundos, autos, motos y personas quedan atrapados en un infierno naranja que huele a metal quemado y desesperación. Los gritos se mezclan con el sonido de las sirenas que intentan abrirse paso en medio del caos, mientras madres arrastran a sus hijos lejos de las llamas. Ese día no fue un accidente como los que vemos en las noticias y olvidamos al rato. Fue el telón de fondo de una obra macabra, un señuelo calculado desde las sombras del narcotráfico que sacudió a la Ciudad de México hasta sus cimientos. 10 almas se perdieron esa tarde, 94 personas resultaron heridas con quemaduras que marcarán su cuerpo y su espíritu, familias enteras destrozadas en cuestión de segundos. Y ahora, Omar García Harfuch, el hombre que ya ha bailado con la muerte y salido de pie, acaba de destapar la verdad en una conferencia que nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárate, porque esta historia no es solo de fuego y humo, es de astucia criminal que se infiltra en lo cotidiano. Es la muestra de cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación, ese monstruo sin rostro, utiliza nuestras calles como tablero de un juego sucio. Vamos a recorrer paso a paso el horror, las evidencias y las sombras que se movieron detrás de esta tragedia, porque si no se cuenta todo, ¿cómo vamos a entender por qué nuestra capital sigue siendo un campo de batalla? Al final verás por qué hombres como Harfuch son el escudo que necesitamos, pero también comprenderás que esta guerra apenas comienza. Era una tarde cualquiera en la capital. El metro iba repleto de oficinistas cansados, los vendedores ambulantes ofrecían elotes en las esquinas de Ermita Zaragoza y la calzada Ignacio Zaragoza seguía siendo el embotellamiento eterno que conecta la ciudad con Puebla y el Estado de México. Eran las 2 de la tarde cuando un camión cisterna de la empresa transportadora Silsa, cargado con casi 50,000 litros de gas licuado de petróleo, se aproximó al Puente de la Concordia, esa estructura elevada que cruza las vías del tren y que en horas pico se convierte en un cuello de botella mortal. El conductor, un hombre de 55 años llamado Eduardo Noé García Morales, docente de profesión pero chofer eventual para llevar comida a su mesa, aparentemente perdió el control del vehículo. Eso creímos al principio. El camión se volcó con un crujido metálico que los testigos describieron como el lamento de una bestia herida. La cisterna se partió, el gas escapó en una nube invisible que se mezcló con el polvo del asfalto y, en cuestión de segundos, una chispa, tal vez del escape, tal vez de algo más siniestro, encendió el infierno. La explosión fue inmediata, un rugido que reverberó hasta las colonias vecinas como Santa Marta Acatitla, alcanzando los 30 metros de altura y calcinando 28 vehículos en un radio de 100 metros, entre ellos un autobús lleno de pasajeros. El humo negro se levantó como una torre maldita, visible desde el Cerro de la Estrella, y la onda expansiva rompió vidrios de edificios a 200 metros de distancia, provocando que los perros ladraran sin parar y que los niños en las escuelas cercanas se taparan los oídos llorando.
Imagina el pánico, una mujer de 32 años dejó su auto con los asientos de sus hijos aún calientes para correr a pie, un inspector de transporte público terminó en el hospital con el cuerpo cubierto de quemaduras y un vendedor de tamales de 68 años que estaba a unos metros del puente murió alcanzado por esquirlas ardientes. Los videos grabados por transeúntes se volvieron virales en minutos, clips de 15 segundos que mostraban a madres arrastrando a sus hijos, a peatones envueltos en llamas y a una ciudad entera paralizada por el miedo. Al corte inicial, las autoridades confirmaron 3 muertos, pero la cifra subió rápido, 4, 6, 8, 10. Entre ellos peatones inocentes, pasajeros atrapados y familias enteras que jamás imaginaron que esa tarde terminaría en una tragedia colectiva. 94 heridos fueron reportados, 22 en estado crítico con quemaduras de tercer grado que requerían injertos de piel. Entre los sobrevivientes había 4 bebés intoxicados por el humo tóxico, sus pulmones quedaron como papel chamuscado. 2 cuerpos fueron catalogados como desconocidos, irreconocibles bajo las sábanas del forense. La jefa de gobierno, Clara Brugada, salió esa misma noche en conferencia de prensa, con voz temblorosa pero firme. Habló de solidaridad, de un fondo de emergencia y de atención psicológica para las familias, prometiendo que no quedaría impune. Mientras tanto, más de 200 bomberos de la Ciudad de México trabajaron durante 5 horas para sofocar las llamas, usando espuma especial que se mezclaba con el olor penetrante del gas, mientras la Guardia Nacional acordonaba un perímetro de 500 metros y evacuaba a 500 residentes de las colonias aledañas. Protección Civil declaró zona de riesgo las primeras 2 cuadras y el metro cerró la estación Santa Marta-Catitla durante horas, dejando a miles de usuarios varados. Pero entre todo ese caos empezaron a aparecer detalles que no cuadraban. El camión cisterna no tenía póliza de seguro vigente para transporte de gas desde junio, según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Un vacío legal que olía más a negligencia o corrupción que a simple descuido. La empresa responsable, Grupo Tomsa, filial de Silsa, fue señalada por los propios informes filtrados en la Guacamaya Leaks de 2022, donde aparecía relacionada con tomas clandestinas de gas en Hidalgo, Puebla y el Estado de México. En aquellos años, 7 de sus pipas fueron aseguradas por la Secretaría de la Defensa Nacional y Pemex en operativos contra el huachicol. Un chofer cansado, exceso de velocidad, mala suerte. Eso fue lo que sugirió la Fiscalía en su primer comunicado. Pero no, la verdad era mucho más retorcida. Y la granada que destapó todo la lanzó Omar García Harfuch el 11 de septiembre, apenas 24 horas después de la tragedia, en la sala de prensa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí estaba él, de pie frente a los micrófonos. Una figura marcada por cicatrices que todos recuerdan de aquel infierno en Lomas de Chapultepec en 2020, cuando un comando del cártel Jalisco Nueva Generación lo emboscó con más de 400 disparos. Heridas en el hombro, brazo y rodilla lo acompañan desde entonces, pero salió vivo, caminando y jurando no detenerse. Esa tarde su voz, firme como acero templado, cortó el aire con una frase que heló la sangre de todos: esto no fue un accidente, fue un acto de terrorismo narcocriminal. El salón se estremeció. Murmullos, flashes, periodistas escribiendo frenéticamente. Harfuch desplegó en una pantalla un proyector con mapas, fotos granuladas, interceptaciones de llamadas y diagramas financieros. Explicó que durante 6 meses su equipo de inteligencia, junto con la Policía Cibernética y la Secretaría de la Defensa Nacional, habían tejido una red de vigilancia. Monitorearon aplicaciones encriptadas como Signal y Telegram, rastrearon transferencias de criptomonedas hacia cuentas en Panamá y las Islas Caimán, y analizaron patrones de movimiento con drones y satélites. El enemigo tenía nombre: los Fantasmas de la Capital, una facción urbana del CJNG formada apenas 2 años atrás. Especialistas en operaciones de bajo perfil en la metrópoli, reclutaban jóvenes en las periferias de Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, ofreciéndoles 100,000 pesos por misión. Los entrenaban en ranchos clandestinos del Estado de México, bajo las órdenes de exmilitares colombianos, como aquellos 12 capturados en Michoacán en junio de 2025, todos con entrenamiento paramilitar traído de las selvas cafeteras. Y entonces llegó la revelación que dejó helada a la prensa.
La empresa Silsa no era simplemente una transportista de gas, era una pantalla perfecta. Estaba registrada bajo prestanombres, familiares, esposas, socios inventados. Detrás, los hilos llevaban directo al cártel Jalisco Nueva Generación. No era coincidencia. El camión cisterna había sido manipulado en un taller clandestino en Chalco. Se le instaló un dispositivo explosivo rudimentario hecho de fertilizantes y combustible, similar a los usados en coches bomba del CJNG en Guanajuato en octubre de 2024. Fue adherido a la válvula de seguridad y programado para detonar al volcarse en una zona de alto impacto. El conductor, Eduardo Noé, no era una víctima inocente. Sus tatuajes de serpiente enroscada, símbolo del CJNG, lo delataban. Desde el hospital, bajo custodia y con quemaduras en el 40% del cuerpo, comenzó a confesar. Reclutado bajo amenazas a su familia en Veracruz y deudas de juego, había sido obligado a manejar directo hacia el Puente de la Concordia. Su misión era simple: volcar el camión, provocar el caos y abrir la puerta para que sus cómplices ejecutaran el verdadero plan. La explosión no fue el fin, fue el inicio de un operativo criminal sincronizado que sacudió a la capital como nunca antes. Mientras la ciudad ardía y los noticieros transmitían en vivo las imágenes del infierno en Iztapalapa, los fantasmas de la capital ejecutaban el verdadero plan. Durante esas 3 horas críticas, entre las 2 y las 5 de la tarde, mientras el sistema de emergencias colapsaba con más de 5.000 llamadas saturadas, lanzaron una ofensiva quirúrgica en varios frentes. El primero, asaltos bancarios coordinados en distintos puntos de la ciudad. En Benito Juárez, 5 hombres con pasamontañas y chalecos tácticos irrumpieron en una sucursal de Banorte en la Colonia del Valle. Con rifles de asalto neutralizaron a 2 guardias, vaciaron cajeros y bóveda principal en apenas 8 minutos. Huyeron en una camioneta blindada rumbo a Insurgente Sur, mientras las patrullas no podían moverse por el tráfico generado por la explosión. Botín preliminar, 20 millones de pesos. El segundo golpe fue en Coyoacán, en una sucursal de BBVA. 4 hombres armados con pistolas Glock exigieron transferencias inmediatas a cuentas offshore. Se llevaron 15 millones en minutos, escapando en motocicletas que se esfumaron en el laberinto de calles. Un cliente de 65 años sufrió un infarto en medio del caos. El tercer atraco se dio en Gustavo Amadero. 8 hombres con formación militar irrumpieron en una sucursal de HSBC en plena hora pico. Exigieron no solo efectivo, sino también códigos de acceso a cuentas electrónicas de clientes presentes. Huyeron con 16 millones en efectivo y transferencias millonarias. En total, cerca de 50 millones de pesos desaparecieron en pocas horas. Paralelamente, los secuestros express se multiplicaron. En Polanco, un empresario constructor fue levantado al salir de su oficina y liberado 3 horas después tras pagar 2 millones en Bitcoin. En Santa Fe, un ejecutivo de tecnología transfirió $500,000 en criptomonedas para salvar a su familia. Otros 3 casos similares se registraron en Lomas de Chapultepec y Perisur, con un total de 10 millones en rescates express. Y como si eso no bastara, se desató una ola de extorsiones. Más de 200 llamadas en 24 horas. Voces distorsionadas exigían pagos de 10,000 pesos a taquerías, papelerías y ferreterías de colonias populares, amenazando con repetir el infierno de Iztapalapa. Un taquero en Santa Cruz transfirió el dinero aterrado, mientras apagaba su comal y rezaba que la pesadilla no llegara a su negocio. Omar García Harfuch cerró su conferencia con un puñetazo en la mesa: esto es estrategia de narco urbano, usando el terror para paralizar y saquear. Pero estamos 3 pasos adelante. Sus palabras rebotaron en las calles, en redes sociales y en los cuarteles. Hashtags como Almohadilla Iztapalapa arde y Almohadilla Harfuch versus narcos explotaron en cuestión de minutos. Videos del fuego subidos por transeúntes alcanzaron millones de reproducciones. La rabia, el miedo y el coraje inundaron la conversación nacional. En cuestión de horas, las redadas comenzaron. 3 operadores de Silsa fueron detenidos en un cateo en Chalco, donde se aseguraron laptops con transferencias a cuentas del CJNG.
Una libreta encontrada en el operativo contenía coordenadas GPS de bodegas en Tlalnepantla y Texcoco, horarios de entregas y símbolos del cartel. Los analistas la describieron como un rompecabezas infernal que confirmaba la magnitud del plan. La ofensiva del Estado no se hizo esperar. Redadas simultáneas en 5 alcaldías. En Cuauhtémoc, un taller clandestino con explosivos idénticos al del camión. En Venustiano Carranza, una bodega con pipas vacías listas para otro sabotaje. En Miguel Hidalgo, un departamento en Polanco con pasaportes falsos y $2 millones en efectivo. En Ecatepec, una finca con túneles de escape y misiles antiaéreos robados en Michoacán. El golpe final llegó en Texcoco el 15 de septiembre. Una finca de 8 hectáreas fue rodeada por helicópteros Black Hawk y tropas federales. 15 detenidos, un arsenal con rifles Barrett calibre 50, granadas de fragmentación y laptops con planes para atacar estaciones del metro. Entre los capturados, un joven de 19 años confesó: nos prometieron 100,000 pesos por vigilar el puente, pero vi el fuego y supe que era el diablo. El líder máximo, conocido como el Espectro, logró escapar esa vez. Inteligencia lo señala como un exoficial de la Policía Federal que fingió su muerte en 2024 para operar desde California. Pero Harfuch fue tajante: lo encontraremos. Es la llave para desmontar esta red. En las calles, la gente lloraba a sus muertos, pero también aplaudía la respuesta. Extorsiones bajaron un 40% en las semanas posteriores. Las encuestas reflejaron un aumento de confianza en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en redes sociales, los memes con Harfuch como escudo capitalino convivían con videos de víctimas agradeciendo el apoyo. El New York Times tituló: "El señuelo de fuego en México, como un cártel usó el caos vial para saquear". La DEA calificó el operativo como una obra maestra de contrainteligencia. Pero en el fondo, todos sabían que la guerra apenas comenzaba. El CJNG había mostrado su capacidad para convertir una avenida en campo de batalla. Y la Ciudad de México, herida pero de pie, entendía que la verdadera victoria no es ganar una batalla, sino resistir sin doblarse. La noche del 16 de septiembre, mientras en el Zócalo sonaban los gritos de independencia, el Puente de la Concordia seguía cubierto de flores, cenizas y mensajes escritos en cartulinas: "No nos callamos". Harfuch observaba los informes en su despacho y murmuraba para sí: "Ganamos tiempo, no la guerra". Porque en México, la paz no llega con discursos. Se pelea en cada operativo, en cada familia que se niega a ceder al miedo, en cada ciudadano que alza la voz. Y mientras quede alguien dispuesto a contar estas historias, la ciudad seguirá resistiendo, ardiendo si es necesario, pero siempre levantándose de sus cenizas.